Primero es un gusto y un placer poder platicar con ustedes. Quiero suponer que la mayoría son de la carrera de Derecho, ¿o no? Ok, perfecto. Nos toca un tema interesante y que tengo el privilegio de poder compartir con el maestro Bruno, que además es profesor de la UAM, y eso es algo que debe darnos orgullos a todos. La UAM siempre ha tenido la percepción que es una escuela que forma y forma en avanzada. Tiene un plan de estudios que cuando se configuró estuvo pensada para crear cuadros de excelencia. Y yo creo que ese perfil aún se mantiene. Y entonces cuando nos planteaban la posibilidad de poder platicar los retos de los datos personales en el contexto del Internet, decidimos con Bruno poder dividir la plática por dos razones. Uno, porque tenemos dos puntos de vista que aunque son simétricos, también son diferentes. Y dos, siempre hemos creído que dos voces diferentes por lo menos despiertan al auditorio, ¿no? Esperemos. Entonces, el primer punto que nos encontramos es ¿qué papel tiene el Internet actualmente? Si lo queremos analizar en términos históricos, podríamos retomar un poco lo que dice Umberto Eco en Apocalípticos e Integrados. Umberto Eco siempre manifiesta que un punto que hizo catarsis, que rompió todo el concepto de la historia, fue la invención de la imprenta. Cuando la imprenta se presenta, determina algo importantísimo en términos culturales, es decir, la masificación de la información. Piensen que antes de la imprenta, en la época de los incunables, los libros eran un lujo que se encontraba solo en ciertas manos, solo para ciertas clases y solo para ciertas personas. Primero, por lo complicado de su elaboración, y dos, ¿no se escucha? Y dos, por lo difícil que puede ser crear libros en ese contexto. Entonces, cuando se crea la imprenta, viene una ruptura de la forma en cómo se masifica la información, cómo la información se pone a disposición de la gente. ¿Y qué consecuencia tuvo eso? La consecuencia de que la gente no sabía cómo adaptarse con esa nueva forma de masificación. La ilustración se presentó en donde se socializó la información para todos y sobre todos. Creo que en analogía, la llegada del Internet es justamente eso, una irrupción histórica que permite la masificación de la información. Como diría Byung-Chul Han, se presenta la información en totalidades completas y la gente tiene que asumir una posición respecto de eso. El Internet creo que tiene exactamente el mismo efecto histórico. Nos presenta a nosotros una nueva forma de ver el conocimiento, la forma en que se presenta y la forma en que ustedes estudian, la forma en que ustedes se llegan de información, la forma en que ustedes hacen ejercicio de la libertad de expresión, la forma en que ustedes socializan es total y completamente diferente a la que aún nosotros nos formamos. Esto tiene una consecuencia de cascada en todas las ramas y disciplinas, consecuencia que debe ser afrontada, como diría Umberto Eco, ya sea como apocalípticos o integrados. Es decir, podemos poner un escenario devastador en donde viene el fin de la cultura o integrarnos a un fenómeno que es imparable e ineludible. Las consecuencias sociales del Internet están presentes y lo podemos ver en cualquier eslabón de nuestra sociedad. Yo quizás en términos generacionales estoy muy distante de ustedes y en términos tecnológicos cada día estoy más distante. Y creo que este es el primer reto que tenemos que asumir todos los que nos dedicamos a la disciplina de la ciencia del derecho. En pensar, entender que las categorías con las que nos enseñaron el derecho, con las categorías con que algunos profesores, y me incluyo porque también tengo la dicha de ser profesor, tenemos que empezar a romper. Seguimos pensando que el derecho tiene que estudiarse con libros del siglo XIX. Seguimos pensando que Planiol es como Kelsen, se niega a morir, es un zombie jurídico, ahí sigue presente. Yo no puedo creer que todavía Kelsen tenga tanta presencia en una sociedad que la que describió Kelsen en este círculo de Viena es total y completamente diferente. Tenemos que entender que hasta los factores reales del poder
tienen una visión distinta. Y entonces, cuando nos planteaban a nosotros cuáles son los retos para datos personales, pues no solo para datos personales, el reto para el derecho es asumir esta nueva visión que tenemos del orden comunicativo y de conocimiento que es el Internet. Miren, lo pongo en términos concretos. Si yo les hubiera hecho esta pregunta en el siglo XIX, ¿cuáles son las empresas de mayor rentabilidad que hay en el mundo? Y ninguno de ustedes hubiese dudado en señalarme un sinnúmero de empresas petroleras, un sinnúmero de empresas dedicadas a la explotación de materias primas. Si hoy revisamos cuáles son las empresas más fuertes, el top 5 de empresas, las podemos enumerar. Facebook, Amazon, Twitter, Google y Apple. ¿Y de qué viven ellos? De la tecnología y subsidiariamente del uso de datos. Esto es, ahora, les pregunto, seguimos tan enfocados en entender qué es el derecho energético, pero ¿qué tanto nos hemos preparado para los retos que nos presenta el Internet y la disciplina económica? Esta es la parte en donde tenemos que hacer conciencia. Y por eso felicito a la doctora que nos dé la oportunidad a nosotros de brindar este espacio de reflexión. Y entonces hagamos una plática, ¿les parece? ¿Quieren que sea menos formal? ¿Me escuchan sin micrófono o no? Perfecto. Hagamos un experimento, ¿les parece o no? Perfecto. ¿Quién no tiene celular? No cuentas que lo robaron. ¿Quién no tiene celular? Facebook, Twitter, Instagram, nada más. Y y WhatsApp. ¿No tiene Tinder? No lo tiene. No, ya no. Ya no. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué más? Me dijo que Videojuegos. ¿qué videojuegos? Se me olvidan los nombres. Clash Royale y For Empire. Y palabras cruz y nada más. Y ya lo demás son aplicaciones de fotografías. Le digo una cosa. ¿Usted dejaría que alguien revisara su teléfono? No. Yo sí, no. O sea, es verdad que este meme donde dicen, mi amor, ¿qué quieres en el día de la mitad? Ver tu teléfono. No, mejor una tirada. Claro. ¿No dejaría que yo viera su teléfono? Primero porque es una cosa muy personal y en segunda en cuestiones de pareja, pues creo que está la confianza, ¿no? Si la otra persona no confía en ti, pues ahí la puerta está muy abierta, ¿no? Liu Han dice que la transparencia es un infierno de todo igual. Y no hay más transparencia que la pareja. ¿No crees? No lo sé. Ya cada quien sus traumas. Pero ¿qué le dijera? Que le permitiera a usted a su pareja ingresar a su cuarto y revisar sus cosas. ¿En dónde sentiría menos precaución? ¿Su cuarto o su teléfono? Pues yo creo que en el cuarto. ¿Sí? ¿Estoy seguro que no tiene ni un diario? No. ¿Seguro que no guarda fotos ahí? No. Estoy seguro que ya no es el último bastión de su privacidad. Eso sin duda. En todos nosotros, vean, el concepto de datos personales es un concepto de gusto, porque fue creado en un paper de 1894 que en el Harvard Law Review se llamaba El derecho a estar solo. Lo que usted me está reclamando, o le reclama a su pareja, si está su novia aquí, ofrece una disculpa. No. No se preocupe, está grabado. Lo que reclamaba este autor en 1898, era básico y fundamentalmente el derecho a estar solos. Y decía, hay elementos de la privacidad que permiten deslumbrar función. El concepto de la privacidad está en el siglo XIX. Es igual en todas las materias que estudiamos, como derecho civil, penal, penal. Lo único es que la tecnología ha movido sus límites.
Y este es el segundo reto. Seguimos analizando el concepto de privacidad como se entendía en este derecho a estar solos en finales del siglo XIX, principios del XX. Pero yo estoy seguro que si yo quiero saber quién es usted, con todo lo que signifique eso, es más fácil encontrarlo en su celular, en su cuarto o hasta su propia casa. Y entonces, ese segundo reto, no hemos analizado el papel que tienen estos juegos, el papel que tiene esa tecnología para poder definir lo que es la personalidad de alguien, lo que se entiende por alguien y cómo se entrega por alguien. Y va a ser de perogrullo lo que les digo, pero usted anda con el mundo tecnológico diciendo todo, aunque en el silencio se presente en el mundo físico. Y ese es el segundo riesgo que no vemos porque parece imperceptible, porque el dato por sí solo de usted no sirve para nada, pero el dato cuando se conjunta con todos, se crea algo que se llama Big Data. Y el Big Data es la acumulación de información que permite generar perfiles en concretos y determinados. Perfiles que pueden inducir miren, en Estados Unidos hay un presidente que se llama Pablo González, y en este presidente, la Corte de Estados Unidos comenzaba qué tan importante porque tuviera la policía que pudiera revisar tu celular. Yo, por ejemplo, tengo dos vacunas personales. Y esto está mal. Sí. No lo guardo, por si Bruno quiere ver. No. ¿Está mejor este? ¿Aquí me escuchan mejor? De todos me estaban escuchando, ¿verdad? Dos, por ejemplo, la privacidad es innata del ser humano. Entonces, es un derecho fundamental. Y la Constitución así lo ha entendido. Miren, la privacidad es hasta un fenómeno social. Yo tengo pocos años dando clase, porque aunque me veo más viejo de lo que parezco, soy más joven de lo que yo creo. Pero siempre he notado algo en clases, lo que yo le llamo el grupo de atrás. No sé por qué todos se acumulan siempre atrás. Habiendo tantos lugares aquí enfrente, siempre hay un bastión de privacidad atrás. Es como una facultad. Siempre he pensado que tengo dos alumnos, los de la facultad de grupos de adelante y los de la facultad de la disidencia atrás. Pero eso solo se puede entender en términos sociales. Buscan su privacidad a pesar de todo. Cuando uno se recaba hacia atrás en un elevador, busca la privacidad. Lo que no hemos comprendido nosotros totalmente en derecho es cómo nos afrontamos esta privacidad. Cómo podemos aún salvar, o si podemos entender que hay un salvamiento a la privacidad en una sociedad hiperexpuesta e hiperconectada. Este es el segundo reto de datos personales. Porque aunque nuestra Constitución acaba de ingresar en su artículo 16 ¿qué entendemos por datos personales como un elemento de la privacidad y la intimidad? La discusión lleva años. Y nos llevan años de ventajas porque la tecnología siempre va a haber 30 pasos adelante de nosotros. Y entonces tenemos que entender al derecho dúctil. Debe ser dúctil a las necesidades de las personas. Y el primer punto de pensamiento es aquí, con ustedes. Ustedes son la nueva generación. ¿Cómo enfrentan ustedes el tema de la privacidad y los datos personales? ¿Y cómo ustedes tienen corresponsabilidad en esto? Nuestro sistema jurídico, como cualquier otro, prevé un sistema, prevé un modelo mexicano de protección de datos personales. Este modelo mexicano es perfectible como cualquiera, pero por lo menos quiero platicar con ustedes qué tan perfectible puede ser y cómo funciona. Lo que platicábamos con Bruno, cómo es la arquitectura de la privacidad en México. ¿Sí? Entonces voy a hacer un pequeño experimento, con riesgo de encontrar respuestas terribles. A ver, de la facultad atrás, ¿quién quiere hablar? ¿Quién es el jefe de grupo? Usted, la de amarillo. ¿Cómo se llama? Sí, todo el mundo se voltea a ver. ¿Janet? Janet, ¿qué música escucha? ¿Se escucha de todo? ¿Le gusta entonces Barney? También la escucho en el trabajo. ¿En el trabajo escucha Barney? Sí.
No quiero preguntar más por privacidad, pero bueno, me quedo ahí. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Le gusta el rock? Sí, en español. ¿En inglés no? No tanto, pero O sea, lo escucho. entonces me está mintiendo usted. No, sí lo escucho, pero no me encanta. Ok, respuesta perfectamente ambigua para un examen. ¿No? Ok, de ahí, ¿quién le gusta el rock? Me gusta mucho Caifanes, Café Ok, Tacuba. bueno, Caifanes digamos que estuvo influenciado por esta época del rock en tu idioma, ¿no? Y además estuvo inspirado en muchos autores norteamericanos, o mejor dicho, intérpretes norteamericanos. ¿Usted ubica a un tipo llamado David Bowie? Sí, por mi hermano. Sí, inglés, perdón. Es inglés. Mi corazón me traicionó. ¿Usted ubica bien a David Bowie? No. Además de que es inglés. Es mejor que Barney, se lo recomiendo. 1000 veces Barney es mejor. por trabajo, Barney es por trabajo. David Bowie es por trabajo también. Ok. ¿Quién de ustedes ubica a David Bowie? Además del profesor. Que es como de mi época también. ¿Quién más? ¿A quién realmente le gusta? ¿A usted realmente le gusta? ¿Es realmente fan? ¿Y de la facultad de atrás quién? Sin pena, ¿les da pena hablar a ustedes? ¿Quién? A ver, usted. ¿Tiene algún tatuaje de David Bowie? Muy bien. ¿Cuál es su libro favorito? En lo que viene el micrófono. ¿El viejo y el mar de Hemingway? ¿Cuál más? A mí también me gustan, gracias, mucho los cuentos de Allan Poe. ¿Cuál es su favorito de Allan Poe? El retrato Oval. ¿Cuál? El retrato oval o el corazón del actor. El corazón del actor, muy bien. Ah, ¿Ya ha leído los libros que se llaman La comedia de Allan Poe? no, Léalo. ok, Es lo mejor. Porque además es comedia sarcástica. ok. Busque relatos cómicos de Allan Poe. No vendo libros al final, no crean que estoy haciendo promoción, ¿eh? Perfecto. Aclaro. Si le encanta Allan Poe, también tiene un libro de ciencia. Y aunque no lo crea, dice algo muy interesante que vamos a manejar ahorita. Cuando Allan Poe empezó a ser siendo influenciado, ya corría a unos, ¿eh? Cuando empezó a ser influenciado Allan Poe por esta bebida que se llama, es licor de... ¿Absenta? Absenta, muchas gracias, se ve que le gusta. Él decidió hacer un libro de ciencia, un libro que explicara todos los métodos científicos. Y el libro se llama Eureka. Eureka. En este libro, Allan Poe, de hecho está gratis, lo puede bajar Claro. Lo ¿En estoy anotando. internet? Lo estoy anotando, sí lo escucho. Y este libro de Eureka, Allan Poe se dedica a burlarse de los dos métodos científicos que predominan en el saber occidental, el inductivo y el deductivo, y propone un método, la inducción, la intuición como la mejor forma para descubrir los problemas científicos. Y en la intuición, Allan Poe dice, es lo que nos debe guiar para comprender el conocimiento. Y después dice otras cosas que están perdidas. ¿Por qué le digo esto? Porque intuitivamente le voy a preguntar lo siguiente. ¿Hace cuánto murió David Bowie? Hace 2 años, 3 más o menos. Ok. ¿Y de qué murió? Ah, Usted vio su última canción que se llama Lazarus, ¿no? no. ¿Vio el video? No es tan fan entonces. No, es que no soy de ver videos. Siempre ha sido más de escuchar. ¿Escuchó la canción de Lazarus? Sí. Perfecto. Eso lo hizo poco antes de morir. Y lo que estaba diciendo verdaderamente David Bowie es que iba a morir. Sí, claro, Pero como ¿por qué la sí? crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ándale, pero poéticamente. ¿Por qué es importante David Bowie en este caso? No hay un señor que haya sido más expuesto a los medios de la comunicación que David Bowie. Es más, la información de él tenía un valor económico, aunque sea un valor ilícito, porque se servía para poder publicarse en las revistas de tabloides. Y Fue el primero que se cotizó mediante su obra en la bolsa de claro, y además juntó muchas obras de pintura porque se dedicaba a recopilar de sus amigos, como por ejemplo Andy Warhol le decía, mira, vamos a tomarnos, y ya cuando estaban tomados lo ponía a pintar. También de fotografía mucho. Fotografía, hizo películas, además es el ícono de una vida pop buena, no reggaetón. Eso sí era bueno. ¿Por qué es importante? Porque David Bowie muere de cáncer. Y lo más importante es que nadie supo la razón de su muerte hasta que él murió. Esto nos da una lección a nosotros.
que en un mundo tan hiperconectado como el de ahora, la privacidad no ha muerto. ¿Cómo lo logró David Bowie? Simplemente lo que más nos cuesta a los mexicanos, guardar silencio. Ese es el primer punto que maneja el derecho a datos personales, la autodeterminación informativa. Ustedes deben ser los que deben controlar su información hasta donde ustedes quieran controlarlo. Y en ese contexto, es el primer elemento que, si lo vemos en región 4, si pensáramos que es Saúl Hernández, si pensáramos que es quien quiera, el primer punto es el derecho a guardar lo que no tiene interés público. A nadie le interesaba lo que tenía David Bowie, que era un cáncer terminal, más que a él mismo y quizás a su familia. Y él así lo decidió. El primer eslabón de nuestra pirámide o de nuestra arquitectura de la privacidad es eso, que la gente tenga la autorresponsabilidad de conservar lo que quiere guardar para sus adentros, como lo hizo David Bowie. Es el primer punto fundamental. Y en México funciona exactamente igual, aunque el sistema norteamericano o el sistema inglés es más cercano de nosotros, tenga sus diferencias. Pero ¿qué hubiera pasado si David Bowie, a pesar de que él hubiese querido con toda la intención guardar esa información estaba en manos de terceros, del hospital donde se estaba tratando, del médico que lo estaba cuidando, de las enfermeras que lo estaban asistiendo, y si ellos no hubiesen guardado la confidencialidad, entonces de nada hubiese servido la intención de David Bowie de conservar ese secreto y decirlo vedadamente en sus canciones como Lazarus. En México es igual. Cuando nosotros trasladamos información a particulares o al sector público, hay ciertos principios que deben regir la protección de datos personales. Y esos principios son una forma de garantía de un derecho fundamental en términos verticales. Esos son responsables, y así lo dice la ley, responsables del tratamiento de datos. Es decir, en un segundo nivel de esta arquitectura están todas aquellas personas que por consecuencia legal deben detentar información y conservarla. Y deben regirla con ciertos principios que hacen posible que una persona garantice su autodeterminación informativa. Y cuando este segundo eslabón falla, viene el tercer nivel de esta arquitectura, la intervención gubernamental. Es decir, ya sea por órganos que ven administrativamente, ya sea por vía penal o bien ya sea por vía de responsabilidad civil. Porque aunque no lo crean, el derecho civil se ha vuelto a revivir con esta nueva tecnología. El derecho civil tiene ahora una perspectiva cada día más fuerte. Y así como en Estados Unidos, en el caso de Sorby versus California, se reinterpretó el ámbito de privacidad y se consideró que revisar el teléfono de una persona podía darle a cualquier persona que lo viera un panorama del 90% de qué es esa persona y cómo piensa esa persona, por encima quizás del derecho a la privacidad hogareña, porque lamentablemente nosotros pasamos poco tiempo en casa, mucho tiempo fuera y demasiado tiempo en los celulares, ¿verdad? Es broma. Entonces, esto es el segundo reto. ¿Cómo caminar con una legislación que entienda esta disyuntiva? ¿Cómo caminar con una legislación que no solo pone todos los bastiones a la función gubernamental, sino también pone los bastiones a una visión cultural del derecho, en donde ustedes entiendan el papel que desempeñan en el resguardo de este dato personal, de su privacidad y en consecuencia de su intimidad? Sé que dejamos más dudas que respuestas, pero ¿qué mejor conocimiento que es eso? Dejar dudas por encima de respuestas. Y un poco lo que nos dividimos es, porque si alguien tiene una experiencia totalmente práctica, cuñada, y puedo decir lo que es el decano de la conformación de la protección de datos personales en nuestro país, es el maestro Bruno Witte. Y entonces a él le toca la parte específica de esto. Y cualquier cosa, seguimos en el conversatorio, ¿les parece? Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias.
Bueno, por eso quise que empezara él. Es realmente la forma en que los mete al tema. Sé que muchos alumnos, muchos de ustedes tienen clases, así es de que es un poquito desafortunado que se tengan que ir porque tienen clases, y eso es correcto, pero yo sé que van a venir más, porque también terminan clases algunos a las 11:30, entonces no deben tardar en venir algunos más, pero la temática es importante. Quise que empezara el doctor Sosa, quien aparte de todo, como ustedes escucharon, pues tiene el enorme talento de una memoria extraordinaria y además un conocimiento de la materia sin duda alguna que pocos pueden meternos a lo interesante que constituye tratar estos temas. Efectivamente, si alguien captó todo lo que tiene que ver con el vivir una época como la que estamos viviendo de Big Data, donde todo es información, donde todo es datos, y donde nosotros tenemos que entender cómo el derecho a la protección de datos cobra una independencia respecto del derecho a la intimidad o a la privacidad, pues es muy interesante. ¿Alguien vio la película La Red? Yo soy más veterano que Fernando. Fernando en realidad es un joven, pero si alguien vio la película La Red, si alguien dice, no, pues yo ni conozco esa película, pues es porque esa película debe tener alrededor de 20, 25 años, ¿verdad? Es con esta, ¿cómo se llama? Esta actriz, bueno, a ver si alguien se acuerda por ahí. Bueno, esta película fue visionaria para estar, y en estos momentos realmente hasta ya es historia. Es una película bastante interesante porque se trata de robar la información y los datos de las personas y se conforma una red donde existe ya el cibersecuestro, ¿no? El secuestro informático, el secuestro de la información. Y bueno, todo lo que ocurrió en esa película hace 20 años y que parecía algo así como futurista y algo así como ciencia ficción, pues en realidad el futuro nos ha alcanzado y el futuro pues es el presente. Y podemos ver precisamente situaciones tan graves como eso que ocurre, ¿no? El secuestro de información, porque la información vale mucho. Yo quisiera tener un poquito más humanamente aterrizado el problema que Fernando les indujo a ustedes de lo que es la protección de datos personales, sus retos y perspectivas. Es increíble, ¿verdad? Es increíble que a principios del siglo XXI no tuviéramos conformada una estructura normativa, una arquitectura normativa que protegiera los datos personales en nuestro país. Si recordamos inclusive, la protección de datos personales en el sector público comenzó desde el 2002 e inclusive más bien más adelante con una reforma que se dio al artículo 6 de la Constitución. Pero la protección de los datos personales solamente estaba en el sector público. A principios del siglo XXI no había este derecho, no había conformada una estructura que protegiera este derecho humano. Es a principios de este siglo como empieza a gestarse precisamente pues la construcción, el desarrollo, y creo que ahí nos quedamos porque ya en el hablar de las perspectivas, creo que más bien lo que tenemos que hablar es cómo consolidar un derecho tan novedoso. Es en el 2010 cuando surge una ley que, hermanada precisamente con la protección de datos personales en el sector público, viene a proteger los datos personales de nosotros, de todos los habitantes de este país, viene a protegerlos en el sector privado. Y con eso se empieza a construir esta estructura que va a proteger precisamente los datos personales como un derecho humano. La reforma del 2014 por eso era inentendible. Una de las grandes reformas de este sexenio, de esta gestión del Ejecutivo Federal, una de las grandes reformas fue precisamente la reforma en materia de transparencia, ¿no? Pero pocos entendían qué es lo que iba a pasar con la protección de datos, porque había un transitorio que decía, en cuanto a la protección de datos personales, ¿sí?, se va a seguir aplicando la normatividad hasta en tanto no se expida la nueva. Y decimos, ¿cuál nueva?
Pues si en el 2010 surgió la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que era la que complementaba toda la protección de los datos personales. Y entonces, precisamente surge el año pasado, ¿no?, la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que desliga la parte de la protección de datos personales en el sector público, de lo que es acceso a la información pública, la separa en el sector público y vuelve a ser autónomo la protección de datos personales, tanto en el sector público y hermanada con la ley del 2010, es decir, 8 años antes que se había expedido la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Es así como se conforma también de manera autónoma no solamente este derecho, sino este derecho positivo, es decir, este cuerpo normativo que va a proteger la materia de protección de datos personales, ahora sí, una ley para el sector público y una ley para el sector privado. Sin embargo, creo que los retos y las perspectivas, pues podemos ilustrarlas de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos 8 años con la protección de datos personales en posesión de particulares y tenemos ya bien definida la protección de datos personales en posesión del sector público, sí, desde el 2006, luego con esta nueva ley de posesión de sujetos obligados en el 2017. ¿Qué retos nos esperan? ¿Qué perspectivas tiene este derecho? Bueno, muchísimas. Con conocimiento de causa les podemos decir que el doctor y un servidor, que me siento honrado de ser su colaborador, manejamos los procedimientos que están en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y en una población de 120 millones de mexicanos, más los transeúntes, porque somos un país que tiene la fortuna de tener visitantes extranjeros, el turismo. O sea, cuenten la enorme cantidad de personas que pueden estar en nuestro país en un momento determinado. 120 millones más los visitantes. Y tener 1000 procedimientos a 8 años de existencia de la ley, poco más de 1000 procedimientos, se antoja verdaderamente ínfimo. ¿Cuáles son los retos? Me parece que el Estado tiene la gran responsabilidad de poder infiltrar en la sociedad la necesidad de proteger su información, la necesidad de proteger sus datos personales. De hecho, por ejemplo, tenemos alrededor de 300 procedimientos sancionatorios. Eso sí, muy fuertes, porque la ley establece sanciones muy fuertes, muy importantes, ¿verdad? Son millones de pesos la posibilidad de poder sancionar a un infractor de la ley. Pero los procedimientos son pocos, porque los datos personales no han llegado a ser o a constituir en las personas una necesidad de protegerse. De hecho, tú le preguntas a un joven y a lo mejor dice, espérame, es que a mí no me interesa la privacidad. Yo lo que quiero es ser famoso. Yo tengo un chorro de redes sociales porque yo quiero lucir a dónde voy, quiero lucir a dónde viajo, quiero lucir lo que tengo, quiero lucir cuántas novias tengo, ¿verdad? Quiere ser famoso. Entonces, definitivamente, la protección de los datos personales es una cuestión precisamente sumamente individual, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que aparte de la necesidad de a dónde caminamos, ¿sí?, como decíamos, a 18 años de iniciado este siglo, pues se empieza a gestar, se empieza a desarrollar, y creo que lo que tenemos que avanzar es por consolidar este derecho y que la sociedad sienta la necesidad, como en Europa, que surgió como una gran necesidad la protección de sus datos personales, ¿no? Se dice que si en la época del nacionalsocialismo Hitler hubiera tenido un sistema o en la Alemania nazi se hubiera tenido una estructura normativa protectora como la tienen hoy en Europa, por ejemplo, no hubiera tenido toda la información de las familias judías, no hubiera habido tal vez un holocausto. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Cómo infiltrar, cómo hacerle saber a la sociedad la necesidad de proteger sus datos personales más allá de la casuística de la seguridad pública? De la necesidad de que vivimos un estado de inseguridad y que debemos proteger nuestra información y nuestros datos personales. Sin embargo, pues hay cosas interesantes que han ocurrido. No solamente tenemos ya
procedimientos administrativos, sino que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha sido generosa en expedir ya criterios importantes en materia de protección de datos personales, ¿sí? Ya hay tesis, ya hay jurisprudencia, ya hay criterios que guían a la autoridad para determinar su forma de conducirse, su forma de aplicar una ley que es perfectible, como decía el doctor. Hay una pregunta. Nosotros lo estamos preparando, pero los jueces, algunas veces siento que ya los rebasó toda la normatividad tecnológica. Y algunas veces cuando le dices Big Data a un juez, muchos todavía se siguen perdiendo. Cree que es una hamburguesa o algo así, ¿no? Sí, exacto. Así es, o sea, también hay que ver porque hay algunas normatividades que todavía a los jueces de la vieja escuela, pues todavía no les llega esa información, esas palabras que todavía para los jóvenes, pues es común, pero para los jueces, ¿no? Y algunas veces dictan sentencias que no son adecuadas. Mire, vea la ventaja de una sociedad de democracia deliberativa. Lo que un juez no comprenda, el otro quizás sí. Entonces, yo creo que la cultura permea. Por ejemplo, si usted revisa el amparo en revisión 1 del 2017, va a encontrar el primer precedente de la Corte sobre el papel irreductible que tiene el Internet en la libertad de expresión. Ojo, y el caso ni siquiera se dio en el contexto de una visión periodística, se dio en el contexto de la restricción a contenidos de Internet por algo más crematístico, es decir, derechos de autor. Entonces, poco a poco, el Internet va a permear poco a poco. Y creo que foros como estos y abogados como usted van a hacer que palabras que eran desconocidas antes sean parte de nuestro vocabulario normal. Así es. Sí, digo, los actos del Instituto Nacional son del conocimiento, son revisables por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, también hay criterios ya que han establecido y que han permeado para conducir el buen actuar de las autoridades, ¿no? Disculpen que los interrumpa, pero ahorita que dijeron eso, cuando hay como cosas de derechos de autor, pues sí se puede decir, ok, estás, no sé, retomando cierta parte de un libro que yo hice, esto ya está registrado, ok, están estas sanciones. Pero alguna vez yo escuché una frase que me gustó mucho porque siento que estos temas están en boga, ¿no? Y como dicen, son muy nuevos, hay muchas puertas, pero decía, lo que está en internet es de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? De un lado está lo de derechos de autor o cosas que pueden ser sancionables con una nude, por ejemplo, ¿no? Que, pues, una nude, como mandar una foto tuya desnuda a tu pareja o a alguien. Hace como una semana a Tupac o algo así, ¿no? Hace como 2 semanas hablé con una compañera de una colectiva feminista de la Facultad de Ciencias Políticas y ella decía, deberíamos poder sancionar a esos exnovios o a esas personas que envían Tupac a sus amigos, ¿no? ¿Tupac a tus amigos? Ajá, o sea, la nude que tú le enviaste o la foto desnuda que tú le enviaste a tu novia termina, o a una chica... Me encantó la frase, Tupac a tus amigos. Sí. Mire, todo eso está legislado. Pero yo le dije, perdón, o sea, no quise sonar machista, pero yo le dije, ok, es que si tú... No sé, o sea, tú no se la enviaste personalmente, tú la subiste a tu Instagram, que de hecho después la bloquearon temporalmente. Dije, ok, yo pienso que en ese momento en que tú la subiste era propiedad de todos. Y si yo le tomé una captura de pantalla, un ejemplo, que jamás lo hubiera hecho, ¿no? Y yo se la envié a todos mis amigos, no tendría por qué tener un problema, aunque es tu intimidad. Esa intimidad, tú la hiciste pública. Pero pues también siento que eso es algo como que no sé si podría ser sancionable o no. Y creo que va relacionado a lo que les comentaba el licenciado, creo. Gracias. O no sé. Interesante. Mire, en derecho hay pautas generales para seguir, como una brújula. Pero el abogado está más cercano a un sastre. Todo caso es un traje a la medida. Entonces, nunca olvidemos la casuística del derecho. Pero sí le puedo decir 2 cosas. En el caso de la libertad de expresión,
y datos y propiedad intelectual, la Corte lo consideró fue una restricción excesiva, porque ordenó cancelar toda la página. En todo caso, lo único que tenía que cancelarse era la parte que se vulneraba el derecho de autor, es decir, la parte en donde se presentaba cuestiones que afectaban al patrimonio económico de una persona. ¿Qué le recomiendo que lea? Hay dos autores que son básicamente desconocidos en México, pero que tienen un impacto en el mundo tecnológico fundamental. El primero es el creador de una noción que se llama código libre, que busca la transmisión del conocimiento por medio de menos restricciones al uso del Internet. Es Paul Stallman. Y el otro que le recomiendo es como su Padawan. No sé si Star Wars todavía funciona en este tiempo. Ok, gracias. Eso me pone tranquilo en esta nueva generación. Pues es como su Padawan. Y su Padawan se llama Lawrence Lessig. Y él tiene un texto que se llama Por una cultura libre. Este, en concreto, demuestra cómo la circulación de ideas fomenta mejor la discusión que restringirla. Creo que no es un tema que sea sancionable, sino hasta qué punto es regulable. Exacto. Bueno, no quisiera tomar más tiempo, que tenemos unas limitaciones, pero solamente para concluir, efectivamente la Corte ha sacado jurisprudencia muy interesante, criterios muy interesantes y muy definidos con respecto a la ponderación de derechos con la libertad de expresión, la libertad de prensa y la protección de la privacidad. Finalmente, lo que quisiera comentarles como un reto, como una perspectiva de este derecho, es que a 8 años de vigencia de lo que es la protección de datos personales en posesión de particulares y también con la vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, del sector público, bueno, pues a estas alturas me parece que podemos detectar la necesidad de que esa ley, que siempre es perfectible con base en las cuestiones sociológicas o la realidad que se va produciendo precisamente con la aplicación de la ley, la dificultad de la aplicación de la ley muchas veces, bueno, pues se antoja que pudiera ser reformada y que pudiera ser evolucionada para poder proteger con mucho más firmeza, con mucho más precisión este derecho tan novedoso, tan interesante y sobre todo que creo que a los jóvenes les va a interesar muchísimo más. Se antoja que haya una revisión muy completa de la ley, ¿sí? Modificar su reglamento. Hay muchas figuras que a 8 años de ver los procedimientos, que no son muchos pero tampoco son pocos, podemos detectar ciertas cuestiones en donde la ley necesita ser modificada para poder aplicarse con mayor eficacia. Bueno, cualquier cuestión, de todas maneras, seguimos a sus órdenes aquí en la universidad o en el Instituto Nacional para las dudas que tengan.